Cierto solenoide toroidal tiene una sección transversal rectangular. Ese solenoide tiene n espiras espaciadas de manera uniforme con aire en el interior. La corriente a través de cada espira es de valor I, es un valor I. Entonces, bajo esas condiciones hay que calcular el flujo de campo magnético a través de una sección transversal del toroide y calcular la inductancia del solenoide toroidal. Entonces, el problema nos está diciendo que tenemos la siguiente configuración. Un solenoide toroidal que es básicamente es una configuración física en el cual acá tenemos, pues digamos que eso sería totalmente un sólido completo, ¿no? Entonces, digamos que acá se hace un corte transversal para entender un poco toda la configuración, ¿no? Entonces tenemos, pues básicamente, bueno, ahí nos hablan de un toroide, pues básicamente es una figura tridimensional, que es como una forma de una dona, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, pero entonces dentro de su sección, pues es rectangular. También pueden haber esas secciones así, o sea, formar así el disquito, ¿sí? Y la sección interna puede ser circular. En ese caso, la sección va a ser rectangular por dentro. Y digamos que esta forma de interpretación, o sea, este sólido de color, se forma este sólido, digámoslo acá para entenderlo, de este color gris, pero realmente estos grises, según el problema, sería aire, ¿sí? Sería aire. Otras configuraciones realmente esto no debería ser aire, sino pues un material ferromagnético, hierro. Pero entonces en el caso práctico del problema, ¿sí? En el caso práctico del problema, pues estaríamos simulando que esto que está aquí, si esto que está acá, en color gris, pues en teoría sería aire. Entonces le damos aire anotado que eso que está en ese color, pues sería la sección de ahí, ese color, estamos suponiendo que sería pues aire, ¿sí? No es lo usual, ¿sí? No es lo usual, no es lo práctico, pero pues es lo que nos dice este problema, ¿sí? Y está enrollado por una cantidad de espiras de manera uniforme. ¿Qué quiere decir de manera uniforme? Pues que, digamos, la separación entre esas espiras es la misma, ¿no? En la realidad, pues no es que sea tan espaciado, básicamente veríamos esto como un sólido pero por la espira, es decir, que básicamente veríamos una espira pegada a la otra de forma tal que damos como el sólido, ¿sí? Veamos como el sólido. En la realidad no es que eso sea tan equispaciado como tal, sino que realmente eso uno es continuo al otro, ¿no? No es continuo al otro. Entonces, y aquí hay unas secciones del rectángulo. Bueno, aquí hay unos espacios que son unos distantes que son los siguientes. Con respecto a este eje central de aquí, y este eje central de acá, bueno, esto lo corro un poquito, vamos a corroborarlo acá, que lo quise delinear un poco mejor. Esto de acá hace referencia como al eje central, ¿no? Al eje central. Es decir, que si tuviéramos una pequeña vista superior, ¿sí? Una pequeña vista superior con respecto al primer círculo, ¿sí? Con respecto al primer círculo, ¿sí? Entonces, digamos que, o sea, esta vista aquí superior quiere decir que esta distancia con respecto al círculo, o sea, es como si lo viéramos de frente, y este eje aquí atravesado sería este punto que estaríamos viendo acá, ¿sí? Sería este punto, es lo que quiere decir geométricamente esto. Es simplemente este eje aquí imaginario es que si vemos este toroide desde arriba con respecto al con respecto a la primera distancia, que realmente debería verlo como dos círculos, y eso nos va a servir más adelante ahorita, es como si lo quisiéramos ver como dos círculos concéntricos, ¿sí? El primer circulito, ¿sí? El primer circulito y el segundo círculo, ¿sí? Entonces, como que este eje es la mitad entre ellos, ¿no? Y que la primera distancia, ¿sí? La primera distancia que hay con respecto a ese se va a llamar A, y la otra distancia con respecto al segundo es lo que nosotros vamos a llamar B, como si fuera una vista superior, ¿no? Una vista superior, ¿sí? Una vista superior. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir eso. Y que si ahora no lo miramos desde arriba, ¿no? Es que como que dice, aquí lo estaríamos viendo desde aquí arriba, o sea, lo veríamos así como, como dos círculos, sino que hacemos un corte transversal, en ese corte transversal, ¿sí? del, de este sólido, que va incluido con el color, y pues bueno, una sección no necesariamente rectangular, sino que puede ser cuadrada, sino rectangular, sino que aquí tenemos, bueno, aquí sería una distancia, yo sé que eso tiene un lado h y aquí hay una distancia, ¿no? Aquí hay una distancia, ¿sí? Una distancia que se podría determinar si, pues, del centro hasta acá sería B y del centro hasta acá sería A, entonces la distancia sería B menos A. Simplemente, solamente para darle dimensiones. Ahorita veremos si esto será necesario o no será necesario esta dimensión, ¿sí? Entonces, dice, calcule el flujo magnético a través de la sección transversal, es decir, a través de esa zona que voy a sondear, me interesa obtener el flujo, ¿sí? Me interesa obtener el flujo dentro de esa sección transversal. ¿Sí? Lo que sea aquí concentrado por dentro, es lo que me está pidiendo la primera pregunta, ¿sí? Y el flujo
Pues ¿a qué se refiere? ¿Sí? La cantidad de líneas de campo que están, ¿sí? La cantidad de líneas de campo que aquí estoy colocando como si estuvieran entrando hacia hacia dentro del plano de la hoja, no necesariamente, simplemente es un ejemplo. ¿Cuántas líneas de campo vamos a encerrar acá? ¿Y cómo se define entonces ese flujo? Entonces, nosotros sabemos que aquí voy a colocar un ejemplo, una dirección. Simplemente por colocar aquí, estoy colocando la dirección de la corriente, puede ser para abajo para arriba, y esa misma corriente es la que es, todo eso es un solo arrollamiento, ¿no? O sea, como que en un momento, si lo viéramos de una manera, ¿sí? Quiere decir que en algún momento este cable estaría haciendo así y por debajo enrollado, ¿sí? Por debajo empiezo a enrollar, empiezo a darle vuelta, empiezo a darle vuelta, empiezo a darle vuelta, empiezo a darle vuelta, entonces enrollo acá y saldría aquí y estaría aquí. Sería un único cable que le da toda la vuelta al toroide, ¿no? Es un único cable que le da toda la vuelta, no es que sean diferentes cables, no, no es que sean, no es que sean un rectangulito, otro rectangulito, no. Todo eso es el mismo cable, ¿no? Todo esto hace parte del mismo conductor, ¿no? Todo esto empieza y le da vueltas, viene por acá, es decir, si usted sigue la trayectoria, viene acá, baja y saldría acá, baja y saldría acá. No es que esos son diferentes aros, no, todo eso es un único cable, ¿no? Desde aquí le damos toda la vuelta, le enrollamos y salimos. Todo es un único conductor, es un único conductor. Entonces, en ese orden de ideas, teniendo eso claro, quiere decir que pues si aquí yo coloco una corriente, esa corriente I es la misma que está pasando por todas ellas, ¿no? Esa corriente I es la misma que va a pasar por acá, que va a pasar por acá. Bueno, para no de llenar tanto el dibujo, pues yo ya sé que esa corriente no es indiferente a esta ni indiferente a esta. Si fueran diferentes, pues no sé, le cambiaría el color, una corriente morada, una corriente, no, todas son la misma corriente. Toda la misma corriente al fin de cuentas. Entonces, esa corriente viene por acá, es la misma que está entrando por acá y que hay una agente externo la habrá hecho, ¿sí? Pero entonces todo es la misma intensidad, ¿sí? La misma intensidad. Y esa intensidad de campo magnético, esa intensidad de corriente, pues va a generar una densidad de campo magnético, ¿sí? Una densidad de campo magnético. Y que esa densidad de campo magnético, o sea, esa corriente aquí, pues va a generar a su misma vez, ¿sí? Esa corriente, voy a colocarlo mejor así, esa intensidad de corriente, pues a su vez, pues va a generar una densidad de campo magnético. Y esa densidad de campo magnético, pues básicamente la vamos a necesitar calcular por lo siguiente, porque la primera pregunta es el flujo. ¿Cómo se define el flujo? Pues el flujo magnético, ¿sí? Que es la cantidad de líneas, pues se va a definir como la integral de superficie, es una integral, perdón, es una integral de superficie, ¿sí? De la densidad de campo, punto, por el diferencial de superficie, ¿no? Por el diferencial de superficie. ¿Sí? Eso es lo que hay que calcular, ¿no? Por el diferencial de superficie. Y entonces nos tocaría conocer el campo magnético de esta configuración y ese campo magnético con respecto al campo magnético interno, ¿no? El campo magnético interno del toroide, ¿no? Del toroide. Es decir, que nos interesa calcular el campo magnético aquí dentro del toroide, ¿sí? Entonces, para hallar el campo magnético, pues vamos a aplicar la ley de, entonces, para hacer el cálculo, vamos a ir acá, para el cálculo de B, vamos a aplicar la ley de Ampère. Hay dos maneras de hacerlo. Podemos aplicar la ley de Biot-Savart o la ley de Ampère. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, digamos que la ley de Ampère es una manera más rápida y simplificada de obtener el campo, ¿sí? De obtener el campo cuando tenemos configuraciones o geometrías simétricas, como en este caso, ¿no? En este caso, como tenemos una geometría simétrica, una configuración simétrica, podemos aplicar esa ley de Ampère y permite hacer el campo magnético de una manera mucho más simplificada. ¿Y qué dice esa ley de Ampère? La ley de Ampère le dice lo siguiente. ¿Sí? Esa ley de Ampère le dice a usted lo siguiente, que la integral de líneas es una trayectoria cerrada de la densidad de campo por un diferencial de longitud va a ser igual a la permeabilidad en el vacío por la corriente encerrada de esa de ese de L. ¿Cómo así ese de L? Voy a subrayar lo siguiente. Oye, esa corriente encerrada está ligada a este diferencial de longitud. SDL es una trayectoria imaginaria que voy a crear, es una trayectoria, y esa trayectoria tiene que ser cerrada, es una trayectoria cerrada, es una trayectoria cerrada imaginaria,
Esa es una trayectoria cerrada imaginaria y en esa trayectoria voy a tratar de encerrar una, es donde esa trayectoria voy a atrapar esa corriente, o sea, esa corriente va a estar ligada con esa trayectoria. Entonces es una trayectoria cerrada, no es una superficie diferente a la ley de Gauss, ¿no? Aquí la ley circuital de Amperes con respecto a una trayectoria es una trayectoria, sí, es una trayectoria. ¿Cómo sería, cómo es esto de la trayectoria? Entonces este dibujo acá nos va a ayudar bastante, porque lo voy a hacer un poquito más grande, para entenderlo de la siguiente manera, eso de la trayectoria y cómo funciona. Entonces, por ejemplo, y ahí también le vamos a dar mucho sentido a la pregunta que nos están haciendo, y lo vamos a demostrar rápidamente, de que por qué no te dan exactamente el tubo por dentro, no por fuera, por ejemplo. Entonces, tenemos eso de acá, son las secciones del toroide, ¿no? Eso de acá son las secciones del toroide. Voy a ponerlo así, bueno, un poquitico más pequeña acá para hacer la diferenciación, ¿sí? Vamos a ver eso de la siguiente manera. Esas son las secciones del toroide, ¿no? Esas son las secciones del toroide, ¿sí? Y realmente en esas trayectorias del toroide lo que yo quiero ver no lo es son realmente lo que estoy es como verlo desde arriba, pero lo voy a ver, si lo voy a ver desde arriba, esto lo voy a ver como punticos. Pero los punticos, ¿qué quieren decir los punticos? Si, por ejemplo, obedeciendo esto, ¿no? Obedeciendo esto, ¿sí? Obedeciendo esto. Si yo mirara esto así de frente, ¿sí? Si yo mirara eso así de frente, por decirlo de alguna manera, si yo lo mirara así de frente, o en este pedacito, si yo lo mirara así de frente, aquí esta corriente en la parte de arriba estaría, bueno, voy a por ejemplo, bajar aquí, ¿sí? Aquí es como si la corriente aquí estaría entrando hacia el plano y aquí es como si estuviera saliendo del plano. Es decir, que por ejemplo la trayectoria de abajo va a haber como unas, voy a colocarlo así, unas cruces. Es decir, como que la corriente hiciera esto, ¿sí? Miren, como si la corriente hiciera esto, tal cual como lo estamos viendo acá, ¿no? Es como si la corriente hiciera eso, o sea, saldría de arriba y entra, sale del radio más grande y entra al radio más pequeño, ¿no? Sale, entonces quiere decir que aquí arriba, voy a colocarlo de otro color para que se note. Este punto va con este X, este punto va con este X, este punto va con este X y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Como quien dice, aquí estamos viendo las espiras, ¿no? Aquí estamos viendo las espiras, ¿sí? Aquí estamos viendo las espiras, ¿no? Pero en este punto iría con un X y así sucesivamente, ¿sí? Y así sucesivamente. De pronto ahorrando ese punto acá. Entonces, eso es lo que quiere decir, es un punto va con una X como saliendo entrando. Eso realmente pues realmente no importa. Aquí lo importante, bueno, aquí sí, yo lo puse así, yo lo puse así. El resultado va a ser lo mismo si yo hubiera colocado la corriente subiendo. Coloco la corriente subiendo que decir que el punto saliendo y entrando, aquí iría los puntos y la de aquí arriba. Eso realmente es indiferente, ¿sí? Eso realmente es indiferente. Y entonces, eso que está acá, recordad que es los círculos en color negro, pues básicamente es el radio interno y el radio externo, ¿sí? Ese acá primer círculo es el radio interno que está acá, y ese círculo es el radio externo, pero es como si lo estuviera moviendo de arriba, tal cual como lo habíamos dicho antes, ¿sí? Tal cual como lo habíamos dicho antes, ¿sí? Entonces, él es listo. Y entonces, lo que vamos a jugar es, ¿qué quiere decir esa trayectoria cerrada? La trayectoria cerrada va a ser tal cual la misma que estamos viendo acá, entonces, hay muchas posibilidades. Bueno, hay varias posibilidades. Trayectoria cerrada número uno. La trayectoria ser tal cual la misma de la configuración, es decir, circular. ¿Sí? La idea es que pues, la trayectoria cerrada sea tal cual de la misma de la configuración. ¿No? Sea tal cual la misma de la configuración. ¿Sí? Va a ser esta trayectoria cerrada tal cual de la que está acá. Si es una trayectoria que yo encierre esto. ¿Sí? Una trayectoria circular. En este caso se le dirá una trayectoria circular por facilidad y porque, digamos, proviene de la configuración de acá. Es una trayectoria cerrada y esa trayectoria cerrada tiene un radio, ¿sí? Un radio R, ¿sí? Otra trayectoria cerrada, porque hay tres condiciones, hay tres trayectorias. Una trayectoria cerrada, ¿y por qué vamos a mirar tres trayectorias cerradas? Porque una va a ser cuando una trayectoria que sea menor que el radio pequeño, una trayectoria cerrada que es la que acabo de pintar, que tiene un radio morado, voy a llamarlo aquí R2, la trayectoria 2, eso sería R1, y una última trayectoria que encierre las dos líneas negras.
Es decir, la trayectoria verde está está dentro del círculo negro de las X. La trayectoria morada está dentro de los dos círculos negros de los puntos de los X y la trayectoria azul está por fuera de los dos radios, ¿sí? Digamos que acá, esta última trayectoria sería R3, ¿sí? Sería R3, ¿sí? R3 es un radio que está encima de, digámoslo así, esto voy a llamarlo A y ese es el círculo A, el círculo B. Es decir, el radio A, radio B, como quien dice, R1 es menor que A, ¿sí? Si quisiera colocar ahí unos valores, R1 sería menor que A, R2 es más grande que A, pero más pequeño que B, y R3 es más grande que el radio más grande de la configuración, menor que B. Y miremos, a partir de esa trayectoria, ¿qué corriente encierra? ¿Cuáles son las corrientes? Realmente las corrientes aquí la van a representar los X y los puntos, ¿no? La corriente la va a representar las X y los puntos, ¿no? Entonces digamos que voy a colocar aquí las X y los puntos van a representar o representan la corriente, ¿sí? Representan I, ¿sí? Representan I. Entonces, la corriente que encierra, entonces, la trayectoria verde no tiene por dentro o X, aquí básicamente, ¿qué quiere decir la corriente encerrada? Si por dentro del círculo verde tengo X o puntos dentro de esa trayectoria, pero aquí dentro de la trayectoria verde no tengo ni X ni punto, entonces por ende la corriente encerrada aquí va a ser nula, ¿sí? Va a ser nula, ¿sí? Va a ser nula. Entonces aquí no hay corriente encerrada. Y miren, la ley circuital de Ampere me dice que pues el campo va a ser la integral de línea de B punto de L es igual a mi cero por la corriente encerrada. Si no hay corriente encerrada, quiere decir que la derecha es cero. Y entonces quiere decir que entre comillas, pues el B en B para R1, ¿sí? B va a ser igual a cero, mejor dicho, B va a ser igual a cero para un radio R1, ¿sí? Es decir, para radios de valor R1, pero R1 es un radio que siempre va a ser más pequeño que A, ¿sí? El radio que va a ser más pequeño que A. Es más, para darle un poquito más de sentido a esto, voy a esta zona de acá, entre los dos radios, lo voy a pintar un poquito. ¿Y por qué lo estoy pintando? Es para exactamente ver ese mismo que está acá, para ver exactamente ese mismo que está acá, ¿no? Que ese sería el sólido, ¿sí? Si no visto de arriba, simplemente lo voy a subrayar un poquito para que se note mucho mejor en el dibujo. Que pues entre los rayos negros, entre comillas, estaría viendo ese aire, bueno, ese sol, ¿no? Estoy viendo ese sol. Con esto ya creo que no es suficiente. Entonces aquí es dentro, es como que me dice, fuera del sólido, entre comillas, dentro del sólido y fuera del sólido, entre comillas. Aquí la corriente encerrada, ¿quién va a ser? Bueno, la segunda trayectoria, que sería la más bien la de, vamos a respetar los colores para no perderlos. La del radio R2. Ahí la corriente encerrada existe, bueno, este radio rosa, este radio magenta, ¿qué están cerrando? Están cerrando las X. Están cerrando las X. Entonces quiere decir que aquí en la trayectoria R de radio R2 está encerrando corriente. ¿Y qué corriente está encerrando? Bueno, ahí estoy encerrando las corrientes que están en las X, ¿sí? Ahí estoy encerrando las corrientes que están en las X. ¿Y eso cómo lo vamos a interpretar? ¿Sí? ¿Y eso cómo lo vamos a interpretar? Pues sencillo. Va a ser la corriente, pero por el número de espiras que yo estoy viendo ahí, ¿no? Por el número de espiras que yo estoy viendo ahí, ¿no? Entonces digamos que la corriente encerrada, ¿sí? La corriente encerrada, pues va a ser igual, pues ahí, por N. ¿N qué es? N es el número de espiras, es decir, 1, 2, 3, 4, entonces N corresponde al número de espiras, ¿sí? Eso es número de espiras. Entonces la corriente encerrada sería, mejor dicho, todas las veces que y cada cruz es una I, entre comillas, ¿sí? Cada cruz es una I, eso es una I, eso es una I, eso es una I, ¿no? ¿Y cuántas veces? Pues, ¿cuántas veces aparece la X? Pues n veces, para entender un poco mejor. Es N por I. ¿Cuántas veces estoy viendo yo esa corriente? Aquí estoy viendo I, ¿cuántas veces? Pues X veces. Bueno, N veces realmente, ¿no? Porque la X es y corrientes entrando, ¿sí? Entonces aquí habría corriente encerrada. Aquí el campo, ¿cuánto nos va a dar? Ahorita la vamos a calcular. Aquí por ahora solamente estamos haciendo los cálculos de las corrientes encerradas. Aquí en adelante aplicamos las claves. ¿Listo? Y para rayos mayores a 3, bueno, el radio de acá, la corriente encerrada, ¿quién va a ser?
Aquí digamos que la corriente encerrada, aquí la trayectoria azul encierra dos corrientes, encierra las X, voy a colocarlo así, las X en punto y las X, perdón, y la corriente en X, voy a decir la corriente en forma de puntito y las corrientes en forma de X, las que entran y las que salen, las corrientes entrantes y las corrientes que salen. Pero una es contraria a la otra, ¿sí? Una corriente es contraria a la otra, ¿sí? Una corriente es contraria a la otra. Como una corriente es contraria a la otra, es lo mismo que decir que las corrientes de punto, por ejemplo, es menos las corrientes en X o al revés, que la corriente en X menos la corriente de punto. Entonces, para más, para menos, entonces estas dos corrientes al sumarlas, las dos son la misma corriente en realidad, ¿sí? Las dos tienen el mismo valor, las dos tienen el mismo valor, las corrientes de Kerria es esta misma que está acá. O sea, esta corriente en punto, ese tiene el mismo valor de la I en X, es el mismo valor, porque esa corriente viene de aquí hasta acá, ¿no? Entre comillas, ¿no? Esa corriente viene de aquí hasta acá, viene aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, y así, solamente que aquí veo la misma corriente, el mismo valor, solo que con sentidos contrarios, entonces para más, para menos, pues aquí la corriente encerrada también va a ser cero, ¿no? Va a ser cero. Entonces, conclusión, como la corriente encerrada fuera del radio es cero, entonces es automáticamente también me va a decir que el campo también va a ser cero para radios de valor R3, para radios de valor R sub 3. ¿Y quién es R sub 3? R sub 3 es un radio que está por fuera pues, del toroide, ¿sí? Por fuera del toroide. Entonces, digamos que en conclusión, y ya entramos en de acuerdo con el enunciado, solo va a existir campo por dentro de la zona gris, ¿sí? O sea, solo tendría sentido, solo existirá la integral, solo se podrá calcular la integral pues por dentro del toroide. Entonces, por fuera no hay posible calcular flujo porque el flujo depende de la densidad de campo. Si no hay densidad de campo, no hay flujo que calcular. Entonces, pues sencillamente, ¿sí? Pues sencillamente, pues nosotros no vamos a tener acá, pues, flujo aquí encerrado, ¿no? Que no tendría, o sea, flujo solamente sería por dentro de la zona gris. Por fuera de la zona gris no hay campo magnético, entonces por ende no va a haber flujo, ¿no? Entonces por ende no va a haber flujo, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿cuánto vale el campo dentro de la zona, ¿no? Entonces el B del toroide, pues dentro de la zona. Entonces, continuando, la ley de Ampere que me dice, la integral de B punto dl es igual a la corriente encerrada que sería N por I. Sigamos encerrando, sigamos jugando. B, la integral del punto dl, entonces aquí va a ser una longitud, porque es una longitud. Digamos que aquí voy a colocar directamente L, que es esa longitud, es una longitud uniforme. Si fuera una longitud un poquito diferente, pues ahí tendría que tener en cuenta el diferencial de longitud. Pero el DL me da un L porque la superficie pues es constante, ¿sí? O bueno, es uniforme. Y eso hace igual a N por I. Pero entonces, ¿a qué es igual esta longitud? Es la longitud de un círculo, la longitud de arco, ¿sí? La longitud de un círculo. ¿Qué se define entonces el L lo vamos a cambiar por 2pi por el radio. En este caso sería R sub 2, ¿sí? R sub 2, ¿sí? R sub 2. Y eso va a ser igual a N por I. Y entonces, por ende, el campo va a ser igual a N por I, pero 2pi por R2 o R sub 2, ¿sí? R sub 2 o R, también en algunos libros lo van a encontrar como R, donde básicamente R2, ¿quién es? R2 es un radio que está dentro del toroide, ¿sí? O sea, es decir, dentro de la zona gris. Puede ser cualquier radio, cualquier trayectoria cerrada, ¿sí? Cualquier trayectoria cerrada, cualquier trayectoria cerrada. Entonces miren que el campo es directamente proporcional a la distancia, o sea, es decir, que el campo es función del número de vueltas que tenga la espira, del valor de la corriente que lleve inyecte, bueno, 2pi es una constante, y depende del valor del radio por dentro. Es decir, que en esta trayectoria aquí el campo tiene un valor. Si yo pinto otro radio diferente, que por ejemplo B sea 4, perdón, A sea 4 y B sea 8, entonces si R6 es un valor diferente, si R5 es diferente, si R7 es diferente el valor del campo. No quiere decir que para todos los valores de R el campo es el mismo, no. Va a depender del valor de este R2. Si el R2 si está más pegado al B, el campo va a ser más pequeño. Y si me acerco más a la, va a ser más grande, ¿no? Porque es inversamente proporcional al radio, ¿sí? A ese radio. Ahora sí, ya completamos la información de
del flujo, pues no hace falta, ya tenemos esta parte aquí en la integral. Ahora sí, el flujo, devolvámonos ahora sí. Y tiene sentido cuando nos decían que el flujo dentro de la sección es esta que está acá. Entonces va a ser igual a la integral del campo que ya se tiene, que es n por i, pero 2pi. Ya no me dejaré R, sino puedo llamarlo R. Y R, entonces voy a agregarlo aquí en el dibujo para que se entienda mejor. Es cualquier distancia desde el centro hacia lo que esté por dentro de aquí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí una línea imaginaria. R, entonces, pues interpretando desde el punto de vista del dibujo, ¿sí? Y desde el punto de vista R2 es este mismo R2. Este R, pues para no colocar R sub 2, sino R. R es el mismo R sub 2, ¿sí? Es una distancia que va desde el origen, tal cual, hacia cualquier punto dentro de la sección esta que está acá, ¿no? Cualquier punto que está dentro de la sección acá, y no va a cambiar el color que no más. Es cualquier distancia desde el origen hacia al centro de este círculo que está acá. Ese es el R. Ese sería nuestro R. Y entonces, eso, teniendo en cuenta eso, ¿no? Y entonces ahora se nos viene el diferencial, bueno, ya tenemos el B y ahora el diferencial de superficie, ¿no? Entonces el diferencial de superficie. Entonces, ¿cuál es la superficie que nos interesa mirar? O sea, ¿quién es el DS? ¿O cuál es el diferencial de superficie? ¿Sí? Pues sencillamente, digamos que lo que vamos a notar es lo siguiente. La superficie de arriba, el H, es constante. La altura lo vamos a asumir constante por la siguiente razón. Porque el campo en todas las líneas de esta altura, es decir, es un pequeño zoom acá, los campos en color negro, o sea, en este punto, por ejemplo, o sea, si simplemente trayéndomelos acá, en este punto, o sea, todo en esta línea imaginaria, todos los campos en esa línea imaginaria tienen el mismo valor, ¿sí? El mismo valor, no es dependiente de la altura, sino de la distancia con respecto al centro, ¿sí? Respecto al centro. Quiere decir que aquí el campo, voy a colocar aquí el campo tiene un valor en toda esa línea, en toda la línea que está aquí por dentro, en toda esa línea, en todos los puntos de la línea, que vemos que no tiene infinitos puntos. En cualquier otro lado, el campo es el mismo. Entonces, por eso H yo lo dejo constante. Pero hay que tener mucho cuidado que a medida que me voy alejando, por ejemplo por acá, este valor de B sub 2 es diferente de 1. Aquí mismo lo tenemos, que es, que a medida que cambia R, cambia el B. Entonces, muy seguramente, muy claramente, pues ya sabemos que, por ejemplo, acá, en esta distancia B sub 3, o sea, con respecto a este punto, en ese origen, con respecto a ese origen, ¿sí? En todos los puntos aquí el campo es constante, ¿sí? Todos los puntos de la línea, o sea, en toda esta recta, aquí vale todos esos valores, el valor del campo es el mismo, aquí todo es el valor del campo verde, todos son el valor del campo negro. Pero entonces B1 y B3 son diferentes, o sea, entonces quiere decir que en X, por decirlo así, si tenemos así Y y X, sobre Y todos los valores son los mismos, pero sobre X a medida que me voy desplazando en X va cambiando el campo, ¿sí? Va cambiando el campo. Entonces digamos que aquí voy a tener un diferencial. Entonces aquí el diferencial realmente está con respecto a X. Pero entonces ese diferencial va a ser con respecto al radio, ¿no? Entonces va a ser con respecto al radio porque el radio es el que varía. A medida que yo voy cambiando el radio, a medida que me voy alejando acá, o sea, voy moviendo por ese lado en X, por decirlo así, a medida que me estoy moviendo por el lado en X, el campo va a cambiar. Entonces aquí va a tener un dr, ¿sí? Un dr. Y esa integral solamente va a tener sentido, o sea, a medida que me voy moviendo en R, pero no en todos los valores de R, como, no, pero ¿en qué valores de R? Pues lo que estén por dentro de esta zona, ¿no? Lo que estén por dentro de esta zona, es decir, el primero sería de hasta A y el último pedazo sería hasta B, ¿sí? Ya sabemos que con respecto al origen, este pedazo vale A, y con respecto al origen, pues este otro pedazo que vale B. No me interesa, pues, por fuera de A ni antes de A ni después de B, porque para empezar no habría sentido calcular flujo ahí, porque el campo es cero. Entonces simplemente me interesa lo que esté por dentro de esta región, ¿no? Por dentro de esta región en X. En Y, pues ya sabemos que es lo mismo. Entonces, esto se me va a quedar N, I, H, como constante. Aquí puse H mayúscula, aquí H minúscula, pues no vamos a confundir con eso. Simplemente es de la forma. 2pi, y me va a quedar la integral del dr con respecto a R.
me va a quedar la integral de R con respecto a R desde A hasta B, y pues por definición esta integral de R sobre R, entonces esto me va a quedar que el flujo, pues finalmente va a ser N y H sobre 2pi, y pues voy a escribir acá por definición la integral de R con respecto a R, pues sería el logaritmo natural del valor absoluto pues de R. Digamos que aquí sería la constante de integración porque no hay límite de integración, pero ¿qué límite de integración? Pues no va a ser acá, ¿no? Entonces ya sabemos que límite superior menos límite inferior, entonces me va a quedar el logaritmo natural de B menos el logaritmo natural de A, y pues por propiedad del logaritmo yo puedo decir esto, ¿no? El flujo pues finalmente va a ser igual a N por I por H sobre 2pi por el logaritmo de B sobre A gracias pues a la propiedad de los logaritmos, y esa sería la respuesta al inciso A. Esa sería la respuesta al inciso A. Ahora nos piden la inductancia total del solenoide. Entonces, la parte B es aplicar la siguiente ecuación directamente. Y no hay mucho. Entonces, una inductancia, pues a definir, la inductancia es la relación del flujo, es la capacidad de inducir, de que se induzca, o la capacidad de almacenar flujo con respecto a una corriente. ¿Por qué se llama inductancia? Porque esa inductancia puede inducir una tensión, ley de inducción. Pues no vamos a meternos en tanto el detalle, eso simplemente pues ya sabemos que una inductancia hace referencia a la cantidad de flujo que las líneas de campo con respecto a una corriente inyectada, ¿sí? Esto lo vamos a cambiar, eso es la definición general, pero para nuestro caso en particular, la inductancia la vamos a hacer un pequeño ajuste, que es lo siguiente, vamos a ver N por I sobre I. ¿Por qué agrego el término N? Porque eso lo estaríamos hablando para un conductor, ¿sí? Para una sola espira, por decirlo de alguna manera, pero cuando ya tenemos enésima espiras, pues entonces agregamos el N, ¿sí? Entonces aquí cuando estamos hablando solamente de una espira, aquí cuando ya tenemos, pero no es nuestro caso, no es una espira, sino que tenemos N espiras, pues le vamos a agregar N. Entonces, pues reemplazando la inductancia que se forma acá, ¿sí? Pues va a ser igual a ¿quién? Pues a N, bueno, a N dividido entre I, y el flujo lo va a cambiar del color de aquí, que se calculó, N, I, H, sobre 2pi, el logaritmo natural, perdón, el logaritmo natural de B sobre A, y finalmente, pues despejando, bueno, y cancelando términos, que por ejemplo las corrientes nos cancelan, y yo tengo el producto de N por N, entonces me va a quedar que la inductancia finalmente va a ser, bueno, aquí creo que me hizo falta algo en la ley circuital de Ampere, y no lo había notado desde el comienzo, y es que la ley circuital de Ampere, ¿sí? Es igual, esa es la corriente encerrada, pero aquí había un mu cero, había un mu cero, ¿no? Entonces hay un mu cero, faltó el término mu cero, entonces quiere decir que, pues no, el único cambio es que aquí vamos a tener mu cero, y vamos a tener mu cero, porque eso simplemente era la corriente encerrada, ¿no? Tener en cuenta que desde aquí, simplemente, pues aquí era la corriente encerrada. ¿Y ese mu cero dónde salió? ¿Por qué no lo escribimos antes? Porque simplemente se nos fue. Pues ya el mu cero viene por definición de la ley simplificable, pero o sea, ya viene impuesto, ¿sí? Ya viene impuesto. Entonces simplemente aquí lo que estamos haciendo es agregar el mu cero. Aquí iría el mu cero, pues aquí también iría el mu cero, arreglando acá. Aquí también iría el mu cero. Y pues aquí agregamos el mu cero. Entonces el flujo lo único que va a cambiar la respuesta, que aquí no hizo falta, vamos a acomodar aquí un poquito. ¿Qué sería entonces? El flujo que teníamos, bueno, voy a colocarlo así, mu cero, para que no me olvide. Mu cero por N por I, por N por I, por H, y el resto del término, ¿sí? Entonces aquí hizo falta el mu cero también, ¿sí? Y no hizo falta detrás del mu cero, lo vamos a agregar. Digamos que no fue tan complejo el cambio que había que hacer. Entonces, ahora sí, finalmente, dentro de la inductancia nos va a quedar mu cero, N cuadrado, N por N cuadrado, H. Ya no vamos a depender de la corriente encerrada de inductancia, porque se nos van a cancelar las corrientes, entonces me va a quedar sobre 2pi, el logaritmo natural
dB sobre, con el logaritmo natural, dB sobre A, y las unidades de este son henries, ¿sí? Son henries, y con esto pues completaríamos este problema y completamos todo el ejercicio. En la figura, la espira se desplaza hacia la derecha de los ya constantes B. Una corriente constante y fluye en el alambre a lo largo en el sentido que se indica. Y bueno, bajo esto que está sucediendo, calcula la magnitud de la corriente inducida en espira y encuentra el sentido horario o antihorario de la corriente inducida en la espira. ¿Sí? En la espira. La espira, pues, ¿qué es lo que nos está queriendo decir el problema acá básicamente? Nosotros tenemos una espira que es simplemente es una trayectoria cerrada, no es un elemento conductor que tiene unas dimensiones D y A, ¿sí? D y A, ¿sí? Y ese rectángulo, que lo vamos a llamar espira, se está moviendo hacia la derecha en una velocidad constante, lo que está diciendo acá, ¿no? Este señor se está moviendo, se está desplazando, como si estuviera moviendo algo así. No hay un sentido, ¿no? Entonces esta espira acá, con esas dimensiones, a medida que avanza el tiempo, va a empezar a desplazarse, pero de forma constante, ¿sí? Como quien dice, cuando dicen velocidad constante, es que un ejemplo práctico es que cada segundo me muevo un cuadrito, ¿sí? Eso quiere decir velocidad constante. Eso es lo que está sucediendo. Y al lado de esa espira tengo un alambre largo, infinitamente largo, un alambre, y en ese alambre se está transportando una corriente eléctrica. ¿Qué la provocó? Pues no nos interesa, pues no nos dicen nada. Yo solo sé que aquí tengo una corriente en ese sentido, ¿sí? Una corriente, o sea, como quien dice, esto es, o sea, aquí hay dos objetos. Un objeto, que es una línea infinitamente larga, un conductor infinitamente largo, en el cual está transportando una corriente de valor y en ese sentido, y tengo una espira que, la cual no me dice inicialmente que hay una corriente y nada, simplemente una espira conductora que está moviendo, algo que está moviendo. Dice que calcule la fe inducida. Fe inducida. Entonces, la fe inducida es la ley de Faraday. Y si vemos la ley de Faraday, bueno, la ley de Faraday, Lenz y tiempo. ¿Y qué quiere decir esa ley de Faraday, Lenz, y por qué necesito esa ley de Faraday, Lenz? O sobre todo la de Faraday, ¿por qué necesito las dos? ¿Para qué necesito hablar de esa ley? ¿Qué me quiere decir esa ley? Esa ley me va a decir que va a existir una tensión inducida, o sea, provocar una tensión inducida, cuando yo tengo una variación del flujo con respecto al tiempo. Este menos que está aquí, ¿sí? Este menos que está aquí, y va a cambiar de color este lens es el que pone el menos. Todo efecto va en contra de la causa que lo produce, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a explicar el fenómeno y el menos con respecto, o sea, aquí hay dos fenómenos a tener en cuenta. Uno, hay una tensión inducida, pero ¿de qué? ¿De quién? Hay un flujo con respecto al tiempo. ¿Dónde aparece la tensión inducida? ¿Dónde se supone que sale? Entonces existe una tensión inducida, se supone que va a aparecer una tensión, como quien dice entre comillas, es como si estuviéramos viendo una batería por ahí, no vemos, si vemos el dibujo, si hay una batería, está de pronto una batería en el cable es infinitamente largo que le está corriente. Pero entonces la tensión inducida realmente estaría viendo, entonces calcula la magnitud de la tensión inducida en la espira. Si nosotros nos notamos en esta pregunta, uno diría, bueno, tiene sentido que en algún momento en esta alambre que hay una batería, ¿sí? Digamos que en la FEN, estos son volts, las unidades de la FEN, la tensión inicial es volts, o sea, esto es tensión. Es como si aquí es esa batería la que inyecta la corriente aquí en esta espira, infinitamente larga. Eso tendría sentido acá, pero que haya una tensión, y entonces eso provocó la corriente que viene por acá. Pero aquí, si usted ve esa espira, tiene corriente, no la estamos viendo. Y ese es más extraño aún de que uno diga, pero aquí hay una tensión de ondas y el circuito. Uno dice, aquí no me pintaron la tensión, la batería, pero pues tiene que existir porque para que exista la corriente debe existir ese sentido acá, ¿no? Pero de aquí si vemos el dibujo acá, si no hay ningún, ¿de dónde aparece la tensión? O sea, parece ser que si por alguna razón aquí hay un flujo y ese flujo sea variable, el hecho de que en este flujo sea variable, se va a provocar una tensión inducida. Pero, ¿cómo así? Pero entonces, y nos ignoramos, pues el flujo es la integral de superficie de la densidad de campo con respecto al ds. Entonces, ¿para que exista un flujo? Porque hay una línea de campo que provocó a alguien, ¿sí? Hay una línea de campo que está provocando a alguien, y ese alguien quién es. Y aquí hay un diferencial de superficie, y esa superficie ¿dónde está? Pues si empezamos a tener lógica en el problema, pues
Pues, el único que está aquí generando un campo magnético es el, digámoslo así, el hilo conductor. Y voy a escribir así como el hilo. El hilo es esto. Esta línea infinita es la que provoca campo magnético. ¿Sí? Y el diferencial de superficie, ¿sí? Es decir, que hay una línea de flujo, porque es que si nos podemos dar cuenta acá, aquí hay una línea de flujo, voy a apuntarla así. Y ahorita vamos a demostrar por qué esas líneas de campo azul son así. Y esas líneas de campo se van moviendo por todo el espacio. ¿Sí? Se van moviendo por todo el espacio. ¿Sí? Se van moviendo por todo el espacio, se van moviendo por todo el espacio. Y esas líneas de campo las provocó la corriente azul. Por eso coloco las líneas de campo en color azul. Y pues ahorita vamos a determinar si yo no sé, por ejemplo, si en Y todas esas X tienen el mismo valor. Y si en X ese valor de campo, en Y es el mismo, pues en X es el mismo. Ahorita lo vamos a determinar. ¿Sí? Y yo lo tengo aquí en todo el área, todo el área, tanto por izquierda como por derecha, no solamente por derecha. ¿Sí? Tengo esa línea de campo. Ahorita vamos a correr si eran X o en punto. Recordar que X quiere decir que las líneas de campo entran hacia el plano de esta hoja y los puntos saliendo. ¿Sí? Y hay un área, pero ¿cuál área me interesa a mí? Pues parece ser que el área que me interesa a mí es esta. Pues el único lado donde yo estoy en un área, o sea, que tenga sentido, el problema pues sería este. Y entonces, ¿qué sucede? Entonces parece ser que si las X que atrapan esta área amarilla, si las X que atrapan esta área amarilla, ¿sí? Si las X que atrapan esta área amarilla cambian, van cambiando, pues parece ser, eso quiere decir, entonces parece ser que dentro de la espiga va a aparecer como que dice, se formaría una batería, o sea, una tensión inducida. Aquí estoy colocando un sentido, yo no sé si la batería, el menos está, aquí quiere decir que el menos está en izquierda, el más a la derecha, yo no sé, puede ser al revés, ahorita tenemos que determinar eso. O mejor dicho, de una vez adelantamos lo siguiente, según esta ley de Faraday me está diciendo que si entre esta área amarilla hay un campo magnético, encierra un campo magnético, una línea de campo, o sea, el flujo, pero esas líneas de campo son variables, porque si no, el uniforme no tendría sentido que parezca esta batería. Entonces llegan a ser variables, pues quiere decir que ese flujo de ahí, esa línea de campo, pero decir que aparezca aquí, o sea, nadie la conectó, o sea, apareció sola, se induce, o sea, hace aparecer una fuente de tensión, pero inducida, o sea, esta variación del flujo en esa área amarilla está provocando que exista o induce una tensión. Eso es lo que dice hasta aquí la ley de inducción. Pero la ley de Lenz es el menos, me está diciendo todo efecto en contra de la causa lo que produce. ¿Cómo así? Entonces, la ley de Lenz lo que me va a decir es que esta tensión va a ser tal, y si como la trayectoria es cerrada, voy a tener una corriente en un sentido tal, no sé esto, si el sentido va así. No, si yo no sé si la polaridad es así, si la polaridad es tal cual, quiere decir que la corriente está en ese sentido. Me puede al revés, pero en otro sentido. Pero entonces el sentido y la polaridad va a ser tal que va a intentar oponerse a los cambios a oponerse a eso, ¿sí? Va a tratar de oponer a esto, ¿sí? Va a tratar de oponer a eso. Eso es lo que quiere decir Lenz, que esta polaridad y va a provocar una corriente porque la trayectoria es cerrada, un bosquejo acá, de un ejemplo. Es decir, que aquí voy a tener como una especie de batería que apareció sola por la ley de inducción de Faraday, y como trayectoria cerrada, esa dirección y esa trayectoria va a ser tal que esta espira, o sea, el campo, más bien voy a cambiar ese color, el campo de la espira se opone, bueno, se opone más bien a la variación del flujo. Y esa variación del flujo, pero es del hilo, ¿sí? O sea, del externo, ¿no? Se va a oponer, o sea, se va a oponer a la variación del flujo. Ahorita vamos a determinar cómo es eso posible. Y la pregunta es ahora, ¿será que entonces el área, las dimensiones de la espira no cambian, ¿sí? Las dimensiones de la espira
no están cambiando. ¿Sí? Las dimensiones del espiro no están cambiando. Y entonces se va moviendo, 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 se va moviendo. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué hay variación de flujo? ¿Sí? ¿Será porque el área es variable? No, el área no es variable. El área es constante, solo se está moviendo, se está desplazando. Y la pregunta del millón será lo mismo que un desplazo por derecha o que, por ejemplo, si irá bajando, subiendo. La respuesta a esto es que aquí habría que cambiar dos cosas. ¿Será que el campo, todas las X aquí, en vertical, son las mismas? Y en horizontal son las mismas. Pues hay que, para darle respuesta a eso, tenemos que ir a las fuentes, a este señor. Por definición, y se puede decir rápidamente por la ley de Ampere, por definición, o bueno, rápidamente citando la ley de Ampere, si yo tengo una corriente en una trayectoria infinitamente larga, ¿cierto? Y voy a utilizar una trayectoria cerrada, y esa trayectoria va a ser esa que está acá, una circular, ¿sí? Esa es la trayectoria cerrada de la ley de Ampere, y, y esa trayectoria es una trayectoria circular que tiene un radio R, y la ley de Ampere circular me dice pues que la integral de B punto de L, ¿sí? Va a ser igual a mi sub 0 la corriente encerrada, ¿sí? Encerrada. Recordar que esto juega con esto. Entonces, muy parecido a que en el ejercicio anterior yo tendría que ver la longitud, sería la longitud del círculo, entonces 2pi r y sería mu 0. ¿Y qué corriente estoy encerrando acá? Pues, ¿cuál es la única corriente que estoy encerrando dentro de esa trayectoria? Pues la corriente I, ¿sí? La corriente I, no hay más, no hay más. Entonces, B va a ser igual a mu 0i 0,2 pi r. 0,2 pi r. Nos dio muy parecido al campo del toroide, calculado anteriormente. ¿Sí? Y esto sería en dirección angular, es decir, que ese señor de aquí, ese señor de acá, crea un campo magnético, ¿sí? Resulta y pasa que pues la línea, por la ley de la mano derecha, pero entonces por facilidad, ya por definiciones, o por ley de la mano derecha, está en contra de esto. Que pues básicamente la corriente se va a mover en sentido angular. ¿Sí? El campo se va a mover de forma angular. Es decir, en forma de ese circulito acá, ¿sí? Es decir, que si lo viéramos de arriba, si lo miráramos desde arriba, para entenderlo un poquito mejor, una vista desde arriba, ¿sí? Y aquí yo tengo la corriente, o sea, si lo estamos mirando desde arriba, estaríamos viendo la corriente hacia nosotros. Es decir, que si aquí tuviéramos el visor, el observador, ¿sí? Es como si lo estuviéramos viendo hacia nosotros, ¿sí? O sea, hacia nosotros, o sea, como saliendo de la hoja, ¿sí? Como saliendo de la hoja o hacia nosotros, ¿sí? Hacia nosotros. Entonces, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Hacia, o sea, si lo vemos desde aquí arriba, o sea, la punta hacia nosotros, ¿sí? La punta hacia nosotros, entonces el campo está dando vueltas, ¿sí? El campo está moviendo de esta manera. Y aquí hay un valor del campo. Pero esto está ubicado en radio R con respecto al origen de Gonzalo, donde está ubicado ese señor, en radio R. Pero miren que este campo es función del radio, es decir, que si yo, es decir, que en todos los puntos de aquí, en todos los puntos de acá, el campo es el mismo, en todos los puntos de este círculo, si me digo aquí, el campo es el mismo. Que si me voy alejando, y es muy importante ir sabiendo esto, por ejemplo, por poner una distancia exagerada y simétrica con respecto al punto, ¿no? Poniendo que nos quedó simétrico, bueno, vamos a dibujarlo mucho mejor. Es decir, vuelve y juega. A otra distancia, aquí el campo sigue girando en el mismo sentido. Aquí el campo sigue girando en el mismo sentido. Y aquí voy a llamar B1. Aquí voy a llamar B2. Pero B1
es más grande que B2, por la sencilla razón de que el campo es directamente proporcional a la distancia. Es decir, que entre más grande sea la distancia, entre más grande sea la distancia, el campo se va haciendo más débil, ¿sí? Recordar que todo este círculo es un círculo, es un infinito, son infinitos puntos, entonces quiere decir que todos los puntos, entonces todo estos, todo el campo en todos esos puntos es el mismo, el campo en todos esos puntos en la trayectoria magenta son los mismos, pero B1 es diferente a B2. Eso da como, eso, gracias a esto, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos estamos dando cuenta de lo siguiente. Entonces, en conclusión, lo que quiere decir esto es que si nos devolvemos al problema cuántico rápidamente, estas X que voy a pintar en azul, voy a llamar eso una distancia 1. En todo eso voy a llamar esto B1. Quiere decir que en todos estos puntos el campo es el mismo. Y solamente voy a colocar otro. Voy a colocar otras X. Y voy a colocar otras X. ¿Sí? Y esa me queda una distancia de 2. A lo largo de acá, todo esto es B2, 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 pero B1. Pero entonces, a medida que, como por Y, o sea, si yo miro el punto de vista en Y, el campo es el mismo. El valor de aquí es el mismo que está acá, el mismo que está acá. Pero en X, el valor que está aquí en este desplazamiento no es el mismo que está acá, no es el mismo que está acá, no es el mismo que está acá. Entonces, por ende, a medida que la espira se está moviendo, el campo está cambiando, o sea, el valor del campo está cambiando. Entonces, y como el valor del campo está cambiando, resulta y pasa que el campo se habla directamente con lo siguiente. Es que el flujo es directamente proporcional al campo, B punto de S, o que también podría moverlo como el flujo es igual a B por S, siempre y cuando la superficie sea uniforme, lo cual está pasando acá, ¿no? Como es B por S, entonces quiere decir, como uno es directamente proporcional al otro, entonces quiere decir que si el B cambia, el flujo automáticamente cambia. Entonces, por ende, uno dice, pero es que el área, esa superficie no está cambiando. Sí, la superficie no varía. Porque yo podría tener que el campo aquí es el mismo que está aquí, 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 es el mismo que está acá. Pero si la área cambia, ya sea porque el área está cambiando, o sea, este rectángulo puede pasar otra opción, y es que el rectángulo empezó a cambiar su tamaño. Un riel, por ejemplo, empezó a cambiar su tamaño. Es decir, que la geometría solita cambia. Pero aquí lo que está pasando es que se está moviendo, pero el área, pero las dimensiones del rectángulo no han cambiado, simplemente se está moviendo. Otra cosa es que el rectángulo empieza a crecer. Entonces aquí, como se está moviendo, me estoy moviendo un punto, me estoy alejando del centro, me estoy alejando de la fuente, entonces por eso hay flujo variable, y como hay flujo variable, entonces va a haber una tensión inducida, ¿no? Entonces va a haber una tensión inducida. Conclusión, ya sabemos que el campo se está moviendo en el sentido de la mano derecha, pero digamos que ya sabemos que pues el pulgar hacia arriba y los dedos de acá, y hacemos el cierre de los dedos, ¿sí? O sea, ahora, como que dice, vamos a agarrar el alambre, pues los dedos al cerrarse, pues van a hacer, o sea, como quien dice el giro de los dedos, van a hacer esto, ¿sí? Digamos que no es el mejor dibujo, no es el mejor dibujo, pero entonces al agarrar esto, o sea, inicialmente tenemos la mano así, y cuando la vamos como quien dice, agarrar el objeto, inicialmente tenemos esto así, y ahora cerramos la mano, entonces al hacer la cerrada, pues hacemos este giro, ¿sí? El mismo giro que está pasando acá, ¿sí? El mismo giro que está pasando acá, ¿sí? El mismo giro que está pasando acá, entonces por ende, pues, el campo está haciendo este giro, ¿sí? Está haciendo este giro, ¿sí? Está haciendo este giro. Ahora, nos dicen, encuentren, calcula la magnitud de la fe inducida, incluso podemos responder primero el B, pero no, por ahora vamos a ir a la calcula la magnitud de la fe inducida. Entonces, listo, la fe inducida, pues ya hacemos que la versión del flujo con respecto al tiempo, pero para llegar al flujo, pues primero hay que llegar al flujo, ¿no? Entonces el flujo va a ser entonces la integral de superficie del campo, que lo acabamos de calcular, que es 0i, 2pi r, ¿sí? R, ¿sí? 2pi r, simplemente digamos que voy a llamar esto X, ya voy a explicar por qué el R lo voy a llamar X, ¿sí? O simplemente X, ¿quién es? X, pues es la distancia que hay. Ah, bueno, aquí lo llamé R, ¿no? Sí, dejémoslo R, sí, dejémoslo R.
No vamos a cambiar de variable aquí, tenemos R. Simplemente como que quería saber que hay un desplazamiento en X. Pues simplemente R es un desplazamiento en X. Y el diferencial de superficie, ¿no? Y el diferencial de superficie, ¿no? Entonces, ¿y quién es el diferencial de superficie? Yo sé que la altura, uno dice, pues que la altura B es constante. Yo tengo que las dimensiones, perdón, de B y A son constantes. Lo que pasa es que ese diferencial de superficie está ligado con respecto al flujo, ¿no? Con respecto al flujo. Entonces, en B, aquí voy a colocar B. B es la altura, ¿sí? Pero ¿por qué dejo B? Porque es que en todos los puntos de B, o sea, en todo ese lado de B, siempre el valor es el mismo, el valor es el mismo, el valor es el mismo, el valor es el mismo. Pero en X va cambiando. Y en X, entonces el diferencial va a ser en X, ¿sí? Solamente que pues en X lo va a llamar más bien de R. ¿Por qué? Porque R pues es el desplazamiento en X. Pero ¿por qué en X cambia? Pues sencillamente, o ¿por qué en R cambia? Porque yo ya sé que este R es variable porque a medida que desplaza es, el R es la distancia que hay entre el hilo a la primera aproximación, o sea, la primera parte de la espiral. O sea, R es lo de aquí hasta la espiral, hasta la primera extremo de la espiral. Y pues a medida que la espiral se va moviendo, pues ese R va a cambiar. Entonces, por ese, ¿y qué pasa que R cambie? ¿Por qué no pagan lo mismo que B? Ah, porque es que lo que pasa es que en B el campo es el mismo, pero en X, o en este caso en R, a medida que en R va moviendo en X, un DR, por ejemplo, aquí, en este P, en este punto, en este punto, en este punto, el campo va variando. El campo va variando. ¿Y de dónde me interesa? Pues el límite de integración pues sería, el primer extremo sería R. ¿Y el otro extremo cuánto vale? Pues si este lado, es decir, el límite de integración hasta dónde van. El límite de integración, ¿quién nos impone? ¿Cómo va a ser? Pues va a ser este pedazo que es R, que es el límite inferior, y si yo ya sé que esto vale A, pues ese sería el límite inferior, aquí iría el R, voy a colocar el mismo color, y el otro límite, o sea, este sería el límite inferior, y el límite superior de la integral es desde aquí hasta acá, el límite superior, ¿sí? El límite superior. ¿Y quién es el límite superior? Pues R más A. ¿Y por qué hasta R más A? Porque es lo que está por dentro del área de la espira, ¿sí? Lo que está por dentro del ancho de la espira. El flujo entonces, pues me va a quedar mu 0 I por B, que son valores constantes, 2pi, la integral de dr hasta R más A, de dr sobre R, ¿sí? De dr sobre R. Entonces, por ende, pues esto me va a quedar que el flujo, se me va a quedar que el flujo va a ser pues mu 0 I por B sobre 2pi, y aprovechando que en el problema anterior ya esa integral ya se había hecho, ya sabemos que la integral de R sobre R es el logaritmo que ya se ha planteado en el problema anterior, ¿sí? Se planteó en el problema anterior, entonces ya sabemos que todo esto me va a quedar rápidamente, ¿no? Esto me va a quedar rápidamente por propiedad de logaritmos, esto me va a quedar por el logaritmo natural, vamos a perder aquí, digamos, tanto detalle en cálculo integral, ya sabemos que esto es el logaritmo, el límite superior, pero la resta del logaritmo, pues me va a dar eso al final R más A, perdón, R más A, ¿sí? Sobre R. No, R más A no sería realmente, eso no sería R más A, sería R menos A, ¿no? Sería R menos A. No, mentira, sí sería R más A, sí, sí sería R más A, sí sería R más A. Sino que entonces aquí haciendo las operaciones, perdón, sí, aquí sería R más A, no, esa distancia, perdón, R más A, sino que aquí va a quedar R menos A. ¿Por qué va a quedar R menos A? ¿Sí? Simplemente, pues, si usted hace la integral, le va a quedar el logaritmo de R menos A menos el logaritmo de R, eso es lo mismo que es el logaritmo
eso por propiedad de los logaritmos y entonces se va a llegar a esa definición que está acá, ¿no? Pues digamos que simplemente acomodando la matemática, ¿no? Así simplemente acomodando la matemática, pues nos va a quedar ahí la resta de los logaritmos, ¿no? Nos va a quedar ahí eso que es el resultado que está ahí. Y ahí con eso tendríamos el flow. Simplemente pues ya aquí en adelante es aplicar los pasos de integración, ¿no? Es aplicar los pasos de integración, ¿sí? Aplicar los pasos de integración y ahí tendríamos este el resultado que tenemos acá. Aplicamos la integración propia de los logaritmos y llegamos al resultado que tenemos ahí. Y con eso obtenemos el flujo. Aquí hay una corrección del dato. Bueno, vamos a hacerlo rápidamente para no confundirnos. Eh, entonces, es lo mismo que decir mi 0 y por b solo 2pi, ¿sí? Y entonces la integral de r sobre r sería después el logaritmo, pues, pero entonces el límite, entonces me queda reemplazando, límite superior r más a, perdón, sería r más a, menos el logaritmo natural de r, ¿sí? Y propiedad de los logaritmos, la resta de los logaritmos pues es la división. Entonces el flujo, acá pues mi 0b, mi 0i b sobre 2pi, el logaritmo natural pues de r más a. ¿Cómo así la división? Pues simplemente el primer término se divide entre el segundo término, es la división. Entonces la resta de los logaritmos pues es la división. Y ya con eso tendríamos el flujo, ¿no? Tendríamos ahí la primera respuesta, un poquito eso mejor, el logaritmo natural de r más a sobre r, y ahí obtendríamos el flujo, ¿no? Ahí obtendríamos el flujo. Pero no me interesa el flujo. La respuesta no es el flujo, ¿sí? La respuesta realmente no es el flujo. La respuesta realmente pues tiene que ser es la tensión inducida, que es menos la área del flujo con respecto al tiempo, con respecto al tiempo. Y si nosotros miramos aquí el flujo, entonces, ¿qué es la derivada del flujo con respecto al tiempo? ¿Cuánto vale esto? Si yo derivo aquí, si nosotros nos ponemos a mirar acá el detalle, las variables de acá, mi cero es una constante, y b es un constante, pi, a es constante, lo que está variando es r, ¿sí? R es variable, o sea, como que quien dice, por ahora en nuestro problema estamos viendo que el flujo, ahora sí, el flujo para nosotros esa es una función pero de la distancia, no del tiempo, no del tiempo. Entonces ahí tenemos un lío porque la derivada con respecto al tiempo. Y entonces, ¿cómo hacemos para que R sea función del tiempo? Pues sencillo, R es distancia. Y tenemos una velocidad. Y esa distancia va cambiando con la velocidad. Es decir, si yo velocidad, que es metros sobre segundo, es decir, unidad de distancia por unidad de segundo, y yo sé que R es metros, pues lo voy a multiplicar por un factor que sea segundos, y ese factor pues me va a quitar los segundos, y ese factor sería el tiempo. Y esa es la definición de distancia. Distancia es velocidad por tiempo, ¿sí? Distancia es velocidad por tiempo, es decir, que donde haya R lo voy a reemplazar por distancia por tiempo. Entonces, ahora sí, la derivada con respecto al tiempo de quién? De mu 0 y por b 2pi, logaritmo natural, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es más, por practicidad, y por practicidad, voy a revolverme. ¿Cómo así que me voy a devolver? Ya voy a devolverme de esta forma, ¿sí? Por facilidad. Es decir, que no la ver como la división, sino como, más bien, sabemos que eso que está acá, ese logaritmo que está acá, es exactamente lo mismo que está acá. Entonces la voy a ver como el logaritmo natural de r más a, pero entonces donde está r voy a colocar velocidad tiempo más a, ¿sí? Velocidad por tiempo más a, menos el logaritmo, pues de r, que sería velocidad por tiempo, para que me quede y, entonces, mu 0 y b sobre 2pi sale del diferencial y voy a derivar esto que está acá. Realmente lo que tengo que derivar es esto con respecto al tiempo. Y pues la derivada, voy a colocar así con respecto a x, ¿sí? Del logaritmo natural de x, su definición es 1 sobre x. Por definición de cálculo, pues yo sé que la derivada del logaritmo es 1 sobre x.
Y pues también la cuestión es que, pues también vamos a tener en cuenta la derivada interna, ¿no? Sería, ¿por qué? Porque es que el X, cuando el X es solito, pero como el X en este caso nuestro T y el T tiene compañía, pues entonces va a ser por las derivadas internas. También vamos a tener en cuenta la derivada interna, ¿no? La regla de la cadena. Pues sencillamente, pues eso me va a quedar 1 sobre velocidad por tiempo. Ah, bueno, velocidad por tiempo, ¿sí? Bueno, sería 1 sobre eso, velocidad por tiempo más A por la derivada interna. ¿Cuánto es la derivada de eso con respecto a T? Pues simplemente sería B, porque A es constante, se va, y la derivada de esto, pues por respecto, me va a quedar es B, ¿sí? Menos 1 sobre, pues lo mismo, ¿no? Otra vez, velocidad por tiempo por la derivada interna. Entonces, la derivada de eso sería velocidad, de eso sería velocidad. Y entonces yo tendría mi 0 y B 0,2pi, y pues simplemente voy a reordenar eso. Ah, bueno, factor común de B, ¿sí? Factor común de B, ¿sí? Y velocidad por tiempo voy a otra vez a devolverlo a R, ¿sí? Entonces va a quedar 1 sobre R, ¿sí? Perdón, 1 sobre R más A, menos 1 sobre R. Pues simplemente lo que estoy haciendo es simplemente lo que estoy es devolviendo. Esto que está acá es nuevamente R, ¿sí? Es nuevamente R, ¿sí? Entonces, por ende, la tensión inducida es menos este resultado, ¿no? Es menos este resultado. ¿Y ese resultado quién es? Bueno, sería mi 0 y B, B es el árbol de eso acá, B es la velocidad con la que se mueve la estira, 2pi, y lo que está ahí interno, ¿no? Entonces, haciendo aquí rápidamente, entonces eso me va a quedar acá, vamos a ver aquí rapidito, R menos, R más A, ¿no? R más A, y entre R por R más A, entonces R y R me cancelan, me quedaría menos A, sí, entonces solo menos que decir menos A, dividido entre, y ese menos A con ese menos me cancela, entonces me va a quedar, entonces, al final de cuentas me va a quedar ese factor de A, y aquí voy a colocar el R, y entre R más A, bueno, y ya podemos borrar esa parte de acá. Y ese sería el valor de la tensión inducida, ¿sí? Ese sería el valor de la tensión inducida. Y tiene todo el sentido del mundo que dependa de R, claro, tiene todo el sentido. Y depende de la velocidad, que depende de la velocidad, claro, porque es lo que me está provocando que cambie, es lo que está haciendo mover la espira, ¿no? La gente. Pero sobre todo, lo más interesante es que la tensión inducida, pues la velocidad es constante, ¿no? Entonces quiere decir que esa tensión inducida realmente, ¿sí? Realmente la tensión inducida, ¿quién es la que la está provocando? Y va variando, va a depender del valor de la posición de R, ¿sí? Entonces esa tensión inducida pues va a depender de lo cuánto está cambiando. No depende de las dimensiones, sino del valor de qué tanto me estoy alejando. Porque pues a medida que me estoy alejando, pues la tensión inducida va siendo más débil. Y va siendo más débil, ¿sí? Ahora, encuentra el sentido horario o antihorario de la corriente inducida, ¿sí? El sentido horario o antihorario, ¿sí? Entonces, para eso, pues, me voy a ir aquí un poquito más abajo, bueno, aquí un poquitico más abajo, y para terminar eso es lo siguiente. Aquí donde viene la ley de Lenz, ¿sí? Aquí donde viene la ley de Lenz, y voy a colocarlo acá, ¿sí? Voy a bajar un poquitico acá, voy a bajar un poquitico acá, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí abajito, estamos nuevamente representando la situación, ¿sí? Y es más, voy a cambiar eso aquí por otro color, por otro color. Voy a cambiarlo por otro color. Entonces, para cuadrar el sentido de la corriente y más bien la tensión, y que esa corriente, debido a que va a pasar una corriente, que recuerde que lo que se induce es tensión, y pues debido a que la trayectoria es cerrada, pues va a haber respuesta corriente, o sea, hay vía para que aparezca aquí una corriente, ¿sí? Entonces, tener en cuenta lo siguiente. Todo efecto va en contra de la causa que lo produce, eso es lo que nos está queriendo decir la ley de Lenz, ¿sí? La ley de Lenz. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La espira se está alejando, ¿sí? Se está alejando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si la espira se aleja, quiere decir que
R en esa situación, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que R está disminuyendo, ¿sí? Como R disminuye, perdón, R está aumentando, R está aumentando, ¿sí? R está es aumentando, ¿sí? R está es aumentando. Como el de plan por derecha, entonces a medida que yo me voy moviendo en ese sentido, eso es lo que me está queriendo decir que R está aumentando. Y si R aumenta, ¿qué pasa con la densidad de campo? Como son inversamente proporcionales, lo que me está queriendo decir es que esa densidad de campo está disminuyendo, ¿sí? Está disminuyendo, ¿sí? Y por ende, el flujo está disminuyendo, ¿sí? Está disminuyendo. Entonces, la ley de Newton lo que me está diciendo es que yo voy a tratar de contrarrestar este efecto, ¿no? Ese diferencial, o sea, ese delta flujo, la idea es que la ley de Newton me dice que yo me voy a oponer. La idea es tratar de oponerse a esa disminución, ¿sí? O sea, me voy a tratar de oponer a la disminución. Entonces, la idea es que a medida que yo me esté alejando, si por ejemplo si el campo está empezando a disminuir, yo voy a tratar de reforzar esa disminución, es decir, voy a tratar de mantener las líneas de campo. Voy a ponerlo como un ejemplo no, un poco ortodoxo, como que dice, si aquí en ese momento hay 20 líneas de campo, la idea es que a medida que ahora me muevo un poquito, la idea es que sigan manteniendo las líneas de campo. Si nos ponemos en función de eso, a medida que hay 19, hay 20, 19, 18, 17, entonces va a empezar a disminuir las líneas de campo. Entonces la idea es que la corriente inducida, o sea, la ley de Newton dice que él se va a tratar de oponerse a esa disminución, es decir, que se mantenga, ¿no? Que si aquí 20, te va a seguir teniendo 20, 20, 20, es decir, que voy a reforzar el flujo de la espira. Entonces, como quien dice, hay que tener en cuenta lo siguiente. El campo según lo que vimos acá, sí, según lo que vimos acá, en esa configuración, el campo estaría entrando, el del hilo, ¿no? El del hilo, voy a ponerlo general. Eso aquí está representando es el campo del hilo. Y entonces, en ese orden de ideas, pues lo que yo necesito es que reforzar ese campo, o sea, está disminuyendo, entonces lo que tengo que hacer es que el campo de mi espira también sea entrando, para que se oponga a esa disminución. Es decir, que si las líneas de campo están disminuyendo, entonces yo tengo que sumar líneas de campo en un sentido de este hilo para que tengo que oponerme a esa disminución del campo, ¿sí? A ese delta flujo, ¿sí? La idea es que el delta flujo no me voy a poner a ese delta flujo. Es decir, que si tengo 20 líneas de campo gris y ahora tengo pues 19, 18, entonces el flujo de la espira, o sea, las líneas de campo de espira van a sumar tal que siempre tenga 20, 20, 20, o sea, que se mantenga, ¿sí? La idea es que se mantenga, me oponga a esa disminución, no que se vea disminuir, sino que yo empiece a tener, pues, las mismas líneas de campo, ¿sí? Las mismas líneas de campo, ¿sí? Si, por ejemplo, cuando yo me acerco, es diferente cuando yo me acerco, porque cuando yo me acerco, pues el flujo aumenta, yo tengo que oponerme a ese aumento, ¿sí? Yo tengo que oponerme a ese aumento. Entonces, lo que tengo que hacer es que mi corriente debe tener un sentido tal, y mi corriente debe tener un sentido tal, que me genere este campo en verde, ¿sí? Y vamos a jugar con eso que ya tenemos acá, ¿sí? Vamos a hacer una vista superior de lo que hayamos tenido aquí, de acá, ¿sí? Entonces, nosotros nos habíamos dado cuenta, ¿sí? Con respecto a esto, que cuando teníamos esto, el campo, bueno, cuando teníamos aquí entrando, entonces yo tenía una corriente en ese sentido. Es decir, pero cuando la corriente estaba entrando, el campo está girando en ese sentido, ¿sí? Y su contraparte sería, pues ahora, ¿qué sucede cuando sale? Pues cuando sale, pues va a ir al sentido contrario, ¿no? Aquí es exactamente la misma lógica, aquí es la misma lógica. Entonces yo quiero la X, entonces aquí digamos que el efecto, aquí no coloqué campo, aquí es corriente y aquí es campo. Entonces aquí lo que quiero es al revés, ¿sí? Aquí como que dice quiero al revés, ¿sí? Aquí quiero campo y quiero sentido de la corriente. Pero entonces como quien dice es básicamente la misma lógica. Básicamente la misma lógica. Si yo tengo un punto, entonces tengo esto girando en ese sentido. Si yo tengo un X, entonces tengo eso girando en el mismo sentido. Ya sea que el punto sea corriente, entonces el campo se va a mover así,
o que esto sea campo y esto sea corriente y el campo moviéndose así, o esto sea campo y la corriente moviéndose, ¿sí? Campo girando corriente o corriente girando campo. Es la misma lógica. A lo que quiero llegar es lo siguiente. Si yo quiero provocar una X en lo verde, ¿sí? Si yo quiero provocar una X en lo verde, ese X es porque hay algo dando vuelta en sentido horario. Es decir, en esta espiral la corriente tiene que ir, la corriente que se induce, pues tiene que ir en ese sentido para que me provoque el campo verde, el campo de la espiral verde, que es X. ¿Por qué? Porque tiene que ser X, porque yo tengo que contrarrestar este efecto de disminución del flujo, ¿no? Por eso es el menos está la ley de Lenz. Entonces, lo que yo quiero con la ley de Lenz es que me voy a tratar, todo efecto va en contra de la causa que lo produce. Entonces, voy a oponerme a esa disminución del flujo, ¿no? Me quiero oponer a la disminución del flujo, entonces tengo que reforzar. Entonces, una línea de flujo para que esto se mantenga a medida que me voy desplazando. Si me voy acercando, sería el efecto contrario, ¿no? Si yo me estoy acercando, pues la filosofía sería diferente porque, pues, a medida que me voy acercando, pues se disminuye, entonces me aumenta, luego aumenta, entonces yo tengo que oponerme a ese aumento. Entonces, lo que va a pasar es que, veámoslo así, cuando yo me voy moviendo, ¿sí? Cuando yo me estoy moviendo en esa dirección, aquí tengo, por ejemplo, 3 líneas de campo, luego se me van a disminuir, y luego se me van a disminuir. Entonces, la idea es que, en el sentido de que me estoy moviendo en esa velocidad, entonces la idea es que aquí siempre yo tenga las mismas 3 líneas, entonces yo quiero agregar, o sea, siempre haga las mismas 3 líneas, y esa línea naranja la está provocando la espiral, ¿sí? La está provocando la espiral, entonces me estoy oponiendo a esa disminución. La idea es que me esté oponiendo a la disminución, quiere decir que se disminuye, que estoy disminuyendo la línea de campo, ¿sí? Me estoy oponiendo a esa disminución, pero cuando esa da otro sentido, ¿qué va a pasar? Pues las líneas de campo empiezan a aumentar, y yo me quiero oponer a ese aumento. Entonces tendría que las líneas de campo de la espiga, para la naranja, pues de aquí tengo 4, ahora yo tengo que poner una en sentido contrario para que con esas me recen y me queden las que originalmente tenía, las 3. Ahora aquí voy a seguir inyectando en ese sentido para que esas corrientes se me eliminen y queden acá. Entonces, digamos que en este caso, sí, para ese problema, cuando la espiral se aleja, entonces el sentido de la corriente sería en sentido horario. Y aquí entonces sería en el sentido antihorario, ¿sí? En el sentido antihorario, ¿por qué? Porque aquí estoy colocando la corriente dentro y aquí estaría entrando, ¿sí? Entrando. No obstante, si la espiral sube o baja, si la espiral sube o baja, ¿sí? Si la espiral se mueve hacia arriba o hacia abajo, pues básicamente la tensión inducida va a ser cero. Porque ya sabemos que hacia arriba y hacia abajo, ya lo dijimos anteriormente, ya vemos que hacia arriba el campo es constante, o sea, todos los campos aquí en este punto son constantes, aquí son constantes, o sea, subiendo y hacia abajo, no, el flujo no va a ser variable. ¿Por qué? Porque ya sabemos que aquí la línea de campo, el valor de campo es constante, el campo va cambiando a medida que yo me voy desplazando, ¿sí? A medida que me voy desplazando, ¿sí? Simplemente yo sé que todo lo que está aquí en esta zona está en el mismo valor de campo. Simplemente lo que estoy es subiendo, bajando. No está, la variación no está en Y, sino realmente en X. Y con eso resolvemos este problema. Entonces, calcule mediante la ley de Ampere el campo magnético B en el punto P asociado a la lámina infinita y delgada que conduce una corriente eléctrica con densidad uniforme a lo largo del eje X lambda. La corriente se dirige en la dirección positiva del eje C, ¿sí? Del eje C. Bueno, ¿esto qué quiere decir acá o cómo se puede representar eso acá? Entonces vamos a hacer más bien un caso en particular para entender un poco mejor el problema de la siguiente manera. Entonces voy a extender eso un poquitico más y voy a colocar acá esa división. Cuando hacen referencia a una lámina, ¿qué quieren decir con eso de lámina? Se hacen unas divisiones acá y acá en el fondo. Entonces, si nosotros lo vemos de lado, nosotros lo que estamos viendo efectivamente es una lámina. Es una lámina, por decirlo así, es como si lo viéramos de frente. Esa es como la vista superior, voy a colocarlo de esa forma así. Y en esa vista superior, lo que estamos viendo, cada que aquí también estarían esas mismas ranuritas, ¿sí? Voy a colocar aquí un par de ellas.
Bueno, para entender que aquí en adelante son ranuras. Y esos puntos que están acá, esos puntos que quieren decir, pues aquí la corriente está en un sentido. Y por ejemplo, en ese sentido. Aquí hay un montón de corrientes en cada uno de esos pedacitos de acá. Es una lámina en el cual, pues, si nosotros lo vemos aquí desde encima, en esas divisiones, pues yo tengo un grupo de corrientes, ¿sí? Yo tengo un grupo de corrientes, ¿sí? Y vamos a calcular el campo para una de estas láminas cuando la corriente está entrando y luego ese resultado nos va a servir seguramente para lo que necesitamos acá. Y pues entonces nos va a interesar el campo magnético en puntos por encima de la lámina y por debajo de la lámina, ¿sí? No sé, voy a colocar aquí una distancia A, ¿sí? Voy a colocar aquí una distancia A, que va a ser esa misma que está acá, ¿sí? Esa misma distancia que está acá. Con este punto, más bien acá. Y vamos a darle y vamos a aplicar la ley circuital de Ampere para obtener el campo en estos puntos A por encima y por debajo, ¿no? Por encima y por debajo, ¿sí? Y pues yo tengo, y pues si nos vamos a la lógica del problema, pues yo, ¿qué tengo acá? Eso adicionalmente, pues tiene una dimensión, ¿no? Ese espacio acabo de llamarlo de mayúsculo, ¿sí? Que es la distancia que hay, pues el largor este de la lámina, ¿no? El largor este de la lámina, ¿sí? El largor este de la lámina, ¿sí? Ahora, ¿cómo es esto la ley circuital de Ampere? Entonces, nos van a traer, entonces, nosotros partimos, ¿no? De la ley de circuital de Ampere, ¿no? Que la entrada cerrada de punto de L va a ser igual a la corriente encerrada por mu cero, ¿no? Por mu cero. Y la corriente encerrada, pues, ¿cuál va a ser la trayectoria? Entonces voy a tomar esa trayectoria que tiene de largo, ¿sí? Esa trayectoria que va hasta arriba, hasta el punto A, de largo el mismo L, y de ancho, pues sería, en teoría, este ancho sería pues dos veces la distancia A, ¿no? La distancia A, ¿quién es? Desde la lámina, no, aquí lo estoy haciendo un poco exagerado, esta división acá, por eso realmente sería una lámina, ¿sí? Sería una lámina, ¿sí? Sería una lámina delgada, muy delgada, ¿sí? Eso es, aquí estamos haciendo una exageración, pero realmente sería una lámina súper delgada, ¿sí? Esa sería la distancia respecto a la lámina al punto, tanto por arriba como por debajo. Y pues aquí vamos a mirar lo siguiente. Otra cosa a tener en cuenta, y es que vamos a hablar un poquito de la simetría, y es que si yo esto yo lo hago, yo tengo aquí un montón aquí de divisiones, entonces nosotros lo que se puede hacer es que se pueden tomar dos pares de puntos, ¿sí? La idea es hacerlo por pares de puntos. Por ejemplo, este que está acá y este que está acá, ¿sí? Entonces, básicamente por simetría, ya eso está, digamos que ese resultado es directo, vamos a hacerlo directo, es que con respecto a esa simetría, con respecto a ese punto, ¿sí? Con respecto a ese punto, ¿sí? Aquí va a haber un campo en el cual aquí va a haber unas componentes del campo, ¿sí? Aquí voy a tener unas componentes del campo, ¿sí? Aquí también voy a tener otras componentes, pero esas componentes al final se me alcanzan y esto me va a crear un campo en una única dirección. Digamos que ahí en la definición directa no vamos a poner a demostrar dónde sale eso, sino que ya directamente, y es que cuando el punto es hacia arriba, el campo va en dirección izquierda para la lámina, y que cuando el punto es hacia abajo, el campo va en esa dirección y es el mismo valor, ¿sí? Es el mismo valor, ¿sí? Es el mismo valor. Entonces, para los puntos que están encima, y eso se ve que pues si yo miro el vector campo que produce ese segmento de corriente con respecto al punto, tiene unas componentes, y si yo miro y eso están equidistantes entre ellos, ¿no? La idea es que estos pares de puntos sean equidistantes a esto de acá, no tiene sentido que la idea es que aquí esto sea equidistante, ¿no? Por ejemplo, si esta distancia es X, ¿sí? Pues es exactamente la misma que está acá, ¿no? Los mismos pares de puntos, ¿sí? Bueno, si por ejemplo, para que tenga un poquito más sentido en el dibujo, podríamos hacer esto, pues borrando esto como para entender que sería, por ejemplo, los penúltimos. Y comparo los penúltimos, ahora los últimos, así sucesivamente, ¿sí?
Y precisamente cuando se compara eso con respecto a este punto, ¿sí? Entonces, eso van a tener unos componentes, y esos componentes van a dar que el campo al final me va a quedar en el lado izquierdo, ¿sí? Y es en el lado izquierdo y hacia abajo en el lado derecho. Eso cuando es en puntos, cuando es en X, es decir, ahora la misma situación, bueno, ya podemos borrar esto acá, y con respecto a ese punto, y esos dos puntos están a la misma distancia A, recordad que pues eso está a una distancia A, y eso también está a la misma distancia A, exactamente lo mismo que estamos acá, pero ahora no son puntos, sino X. Lo que sucede es que ahora hacia arriba el campo va hacia la derecha, y hacia abajo va hacia la izquierda. Teniendo eso muy claro ya de entrada, ¿sí? Ya teniendo eso muy claro de entrada, sabemos que hacia arriba el vector campo, entonces, vector, ya teniendo en cuenta en el punto A, por encima de la máquina para esta configuración, pues ya tenemos que el vector campo, pues se va a orientar hacia la derecha, y que el vector campo hacia abajo de la lámina se va a orientar hacia la izquierda. Y teniendo en cuenta esa trayectoria, si teniendo en cuenta esa trayectoria, entonces voy a colocar acá la trayectoria, ese es simplemente la trayectoria de la ley de Ampère. Teniendo en cuenta la trayectoria, pues vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que por ejemplo, en las trayectorias de aquí, ¿sí? En las trayectorias de aquí, que esa trayectoria vale 2L, perdón, 2A, si nos podemos discusiosos con la integral de la ley de Ampère, serían cuatro integrales. Sería la S pedazo, S pedazo, S pedazo, S pedazo. Serían cuatro integrales, ¿sí? Serían cuatro integrales, ¿sí? Pero recordar lo siguiente, que aquí hay un producto punto, ¿sí? Aquí hay un producto punto. Y el producto punto solo tiene sentido cuando los dos vectores son de la misma componente. Y si, por ejemplo, este diferencial de longitud de aquí, ¿sí? Por ejemplo, este diferencial de longitud de aquí y este diferencial de longitud, si nos ponemos, por ejemplo, en este sistema de y x, por ejemplo, este diferencial de longitud se estaría moviendo, ¿sí? Sí, ese diferencial de longitud se está moviendo, o bueno, en dirección J positivo y este en J negativo, ¿sí? Y resulta y pasa que pues el producto punto entre I punto I es el mismo igual que J punto J y es el mismo que K punto K, eso me da 1. Pero cuando las componentes son diferentes, pues el producto punto es 0. Es decir, ejemplo, pues la dirección de campo, por ejemplo, está en X y este está en Y. Entonces, por ejemplo, si yo tengo I punto J, pues eso me da 0. Entonces, por ende, la integral en este pedazo derecho y en el pedazo de la izquierda, pues va a ser nulo, no lo vamos a hacer. Entonces simplemente me va a quedar en la parte superior y en la parte inferior, en la parte superior y en la parte inferior. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, para la parte superior, ¿sí? Para la parte superior, y solamente lo voy a hacer una vez porque el resultado aquí va a ser exactamente lo mismo, entonces yo voy a tener acá que H, o bueno, entonces eso va a quedar B, el diferencial de longitud, ¿sí? Eso es igual a la corriente encerrada, pero I cero por la corriente encerrada. Eso mismo que ser B. ¿Y cuánto vale el diferencial, la integral de L? Pues me va a quedar L. ¿Y cuánto vale L en este caso? Pues sería ese pedazo acá que nosotros llamamos L mayúsculo. ¿Sí? L mayúsculo. ¿Sí? L mayúsculo. ¿Sí? L mayúsculo. Y entonces, B por L, ¿no? B por L, entonces tiene que ser igual a la corriente. B por L, entonces, y eso va a ser igual a la corriente encerrada, ¿no? A la corriente encerrada. ¿Pero quién es la corriente encerrada? Pues nuevamente, en esa trayectoria,
¿qué corriente estoy encerrando? Tengo una corriente I, todas esas son el mismo valor de corriente, sí, I, pero ¿cuántas veces aparece ese I? Pues aparece N veces, ¿no? N veces que aparece esto, ¿no? De las láminas infinitas y delgadas que con una corriente eléctrica en densidad uniforme, es decir, cada de esas divisiones, acá eso, ¿cuántas veces aparece ese punto? N veces. ¿Y por cuánto aparece? En la lámina de longitud L, ¿sí? Lámina de longitud L, esa es la corriente encerrada, ¿sí? Ese sería el valor de la corriente encerrada, ¿sí? La corriente encerrada, ¿sí? Miren que aquí tendríamos, aquí dicen que lambda, si aquí llaman lambda, amperes sobre metro, o sea, por unidad de longitud, ¿sí? Y si yo eso lo multiplico por longitud, pues en teoría ya tendría la corriente. Entonces digamos que pues aquí la misma definición, ¿sí? Aquí lo que están viendo es la corriente sobre unidad de longitud, ¿sí? Sobre unidad de longitud, y aquí ya la estoy desagregando, ¿no? Aquí cuando llaman lambda, que es la corriente por unidad de longitud, ¿sí? Pues aquí ya lo estoy desagregando, ¿no? El valor de la corriente I. ¿Sí? Es básicamente la misma interpretación. Entonces eso va a ser igual a, bueno, y la corriente encerrada, ya la tenemos aquí, que sería INL, donde N es pues, el número de veces que aparece esto, ¿no? Y pues se nos cansan las longitudes, ¿sí? Se nos cansan las longitudes, entonces yo sé que B en la parte superior, bueno, ese es el resultado para la parte superior, pues va a ser igual. Entonces, ahí por N, ¿no? Ahí por N, ¿no? Entonces tendríamos aquí, bueno, por mu sub 0, ¿no? Por mu sub 0, ¿no? Por mu sub 0. Pero entonces, ese resultado, ¿sí? Ese resultado, y en la parte inferior, ese por la parte superior, para la parte inferior, pues voy a tener exactamente lo mismo, ¿sí? Voy a tener exactamente lo mismo. Entonces, si yo sumo estas dos cosas, entonces voy a tener que 2b, porque parte superior y parte inferior es el mismo, entonces sería 2b, te va a tener acá te va a quedar IN, I sub 0, entonces el campo, pues me va a quedar un medio de I por N por mu 0, ¿no? Por mu 0. Ese sería el valor del campo para el valor del campo, ¿sí? El valor del campo. Para una lámina infinita. Ahora, vámonos al problema. Ahora, miren lo siguiente en esto de acá. En ningún momento en la definición del campo, ¿sí? En ningún momento en la definición del campo aparece, aparece el valor de A. Es más, aquí yo puse un punto P, pero yo no sé si el punto P es X. Yo no sé si, por ejemplo, esto vale, esta es la mitad y tiene la misma distancia, puede ser diferente distancia, ¿sí? Es más, ese resultado aquí me está queriendo decir que si el campo va a dar lo mismo indiferente de la distancia P, es decir que el valor de campo, por ejemplo, para esta lámina, sea A para acá, para acá, para acá, el valor de campo va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser lo mismo, entonces es indiferente de la distancia A. Y da una curiosidad que es la siguiente en este problema, y va a pasar esto. Y es que voy a llamar esto la lámina número 1 y esto voy a llamar la lámina número 2. Con respecto al punto, cuando tenemos punto y el campo es por debajo, entonces el valor del campo, el valor del campo va a ir en esta dirección. Voy a llamar esto V1. Entonces yo sé que el campo cuando está por debajo, perdón, cuando está por debajo va hacia la derecha, ¿no? Va hacia la derecha, ¿no? Estaba mirando la distribución, si me está yendo con ese, no con respecto a los puntos. Ya tengo que con respecto a los puntos, cuando el campo está por debajo de la lámina, se va por la derecha. Y ahora con respecto a la lámina de abajo, estamos haciendo una superposición con respecto a la lámina de arriba, pero la lámina de abajo y el punto arriba, pues ya sabemos que cuando la lámina está abajo y el punto está arriba, el campo va hacia la izquierda. Y las dos láminas son las mismas, o sea, tienen el mismo valor de I, tienen la misma longitud, ¿sí? Son la misma lámina, son dos láminas idénticas, solamente que una encima de la otra, tienen la misma longitud, la misma corriente, la misma número de espiras, la misma división. Entonces, por ende, como B1, entonces B1 es igual a B2. Eso diría que las son láminas idénticas. Son láminas idénticas.
Y entonces el campo del punto puede ser B1 más B2, pero como podemos darnos cuenta, B1 y B2 están en diferentes direcciones. O sea, el valor absoluto de los valores, el valor absoluto de ellos van a ser iguales. Quiere decir que el valor absoluto de los campos van a ser iguales, pero resulta y pasa que uno es menos el otro, porque están en dirección, o lo mismo que decir que es igual a menos que uno, porque van en direcciones contrarias. Entonces, en conclusión, el campo en el punto AC, cero. Entonces, finalmente el resultado es que el campo en el punto AC, cero. Y resuelto el problema.